Aleluya, aleluya. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para esta mañana lo encontramos en San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 31. Gloria sea a ti, oh Señor. Escrito está. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que ha oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Y confesamos nuestra fe a través de las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Bien, mis hermanos, podemos estar sentados.
Y sobre la lectura del Evangelio de San Juan estaremos meditando en esta mañana. Que el Santo Espíritu Consolador les guíe y les conduzca a la verdad del Evangelio Salvador. Amén. La comunicación es algo importante a la cual los seres humanos podemos relacionar o tenemos para relacionar, ya sea que estemos trabajando en un mismo proyecto o propósito o que hemos decidido alcanzar una misma meta. Siempre es bueno contar que estamos hablando el mismo idioma. Hoy, como iglesia, estamos celebrando la festividad del Pentecostés, una fiesta importante que era celebrada en el pueblo judío 50 días después de la Pascua. Esa fiesta ellos la celebraban como agradecimiento a Yahvé por las primeras cosechas, por los primeros frutos. Aunque también hoy escuchamos en la lectura en el libro de Hechos que la cristiandad conmemora esta fecha con la llegada del Espíritu Santo como el enviado del Padre para continuar la obra del Hijo en la proclamación del único mensaje salvador, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado para salvación. Este mensaje es el mensaje principal o es el mensaje central de la obra que comunica el Espíritu Santo como enviado del Padre y del Hijo. El Señor le dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué es esto que el Señor había comunicado a sus discípulos y que una y otra vez era constante en esa comunicación? ¿Cuál era ese mensaje? Bueno, una pista la encontramos en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el que llamamos el Evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje del cual también vemos que Pedro, con potente voz, anuncia a los habitantes de Jerusalén en aquel primer Pentecostés cristiano. Parece que la fecha de Pentecostés no comienza ese día, ya se celebraba, sino que de allí, de esa fecha, comienza el Pentecostés cristiano. Y es el mensaje que es anunciado ahora a cada persona sin limitación de lengua o idioma en el mundo. Porque como ya recordamos lo que vimos en la lectura del Génesis, Dios confundió la lengua y ahora todo el mundo habla en cada región de una manera diferente. Por eso ahora ese mensaje es anunciado sin limitación del idioma en el mundo, y en aquel momento fue proclamado anunciando en esos mismos idiomas acerca de las maravillas de Dios y de todos en su propia lengua. Ese es el mensaje que también el Señor compartió con sus discípulos cuando les dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. Y es importante que podamos entender esa frase: el que me ama conocerá o obedecerá mi palabra. Porque es precisamente el no obedecer la palabra de Dios y su voluntad lo que hizo que los habitantes después del diluvio quisieran establecerse en un solo lugar, en la tierra de Sicar. Allí vemos que se establecieron con qué propósito. Bueno, con el propósito de hacerse de fama y de renombre, y bajo ese mismo mensaje construir una ciudad, construir una torre que los llevara al esplendor de los cielos. Pero ese mensaje también de no obedecer a Dios, a lo que Dios había establecido después del diluvio, los hizo
que se derrumbara ese propósito. Y si se dividieran, porque Dios confundió su comunicación. Dios confundió el lenguaje de ellos y ahora no se podían entender. Mis hermanos, si Dios ha diseñado herramientas y las maneras para comunicarnos entre nosotros, lo ha hecho con el propósito de que su mensaje salvífico sea anunciado a todas las naciones sin distinción. Esa es la manera. Y de lo cual los apóstoles dieron testimonio en aquel primer Pentecostés cristiano. Ustedes lo vieron. Los que no se podían entender, Dios lo dio para que se comunicaran en sus mismos idiomas. Y ahí en el libro de Hechos ustedes ven la serie de personas que hablaban diferente, pero que Dios unió en un solo lenguaje. Como lo resalta también el salmista: hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Pero si este propósito no está claro entre nosotros, entonces de nada sirve que nos comuniquemos, que tengamos una comunicación entre otros, porque de otra manera se buscaría hablar de cualquier tema o de cualquier otra cosa, menos del mensaje de la salvación de Dios para el rescate de la humanidad. Ese fue el gran problema de los constructores en Babel: usar un único lenguaje para hablar de las maravillas y las obras, pero de ellos, pero no las de Dios. De lo que iban y pretendían hacer para ganar fama y renombre, pero no de la bondad y de la misericordia de Dios. Esa misma bondad y misericordia que los había salvado de la destrucción del diluvio. Y ese también es el mismo mensaje que muchas personas en la actualidad, con referencia a esas facultades de comunicación que Dios nos ha dado, han querido hacer de la comunicación. Muchas personas entonces ahora, entre más maneras tenemos para comunicarnos, lo que quieren es alcanzar fama y renombre por las redes sociales, por la televisión, por otros medios. Ese es el pensamiento y mensaje que también nos lleva a creer que podemos por nuestros propios esfuerzos hacernos de fama y renombre para alcanzar la gloria, pero sin Dios y sin vivir según su santa voluntad. Pero también, mis hermanos, esto no es más que tratar de construir sobre la arena de nuestra propia realidad. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Es una realidad que siempre va en diferencia a lo que Dios dice. Si Dios dice blanco, el mono dice negro. Si Dios dice azul, él dice rojo. Siempre buscamos la manera diferente. Y eso es porque nuestra realidad pecadora nos lleva a lo contrario. Y es nuestra condición sin Dios. Pues debemos dejar claro que para nosotros querer alcanzar, llegar a una grandeza, eso es imposible. Aun cuando pretendamos ganar o guardar la palabra de Dios perfectamente, sus mandamientos, esto es algo que no puede llegar a nosotros por nosotros mismos, si no estamos realmente viviendo en conexión a la vida de gratitud de la voluntad de Dios. Es un esfuerzo vacío, como el que estaban haciendo los constructores de Babel, sin sentido, como esa misma conclusión de querer llegar al cielo. Si leemos el libro de Hechos, después del primer sermón de Pedro, que se llama el primer sermón de Pedro, esos mismos hombres que estaban en Jerusalén preguntaron: varones, ¿qué debemos hacer? Y esa es la misma pregunta que nosotros también debemos en este día de Pentecostés hacernos. ¿Qué debemos hacer? Pedro, al igual que en esta mañana la proclamación de este evangelio, dice que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos y reconocer que no podemos lograrlo sin que Dios nos ayude.
a entender su palabra. No son nuestros esfuerzos, no es nuestra capacidad, porque ante esa incapacidad nosotros necesitamos el socorro de Dios mismo. Y es Dios mismo, Dios Espíritu Santo, el enviado especial, quien nos enseña a instruirnos bajo el único lenguaje que Dios nos ha manifestado. El mensaje de la cruz, como el único mensaje que puede salvar a la humanidad que vive esclavizada del pecado. Porque creer este mensaje, creerlo realmente, es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la voluntad de Dios, que nos da esperanza, que nos da fortaleza, que nos da perdón, pero que también nos da consolación mientras nos conducimos según su santa voluntad hacia la tierra prometida de la vida eterna. Mis hermanos, es por eso que también hoy nuestro Señor nos dice y nos anuncia que ante nuestra falta de entendimiento y cumplimiento de su palabra, Él nos da su promesa del envío del Consolador. Y como irrumpió en aquel primer Pentecostés cristiano a los discípulos para unir a la familia bajo un mismo lenguaje, para que las personas pudieran entender la proclamación, aún en diferentes idiomas, ahora también da a su iglesia ese mismo don para que pueda comunicar a todas las personas que todo lo necesario para alcanzar la gracia y la gloria de Dios ya ha sido logrado. Es un hecho, consumado es, gracias a la obra de Cristo, nuestro Redentor. Y esa es una realidad que vivimos como cristianos y creyentes, que ahora vivimos como bautizados en Cristo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto nos lleva al mensaje único que une a la cristiandad, al mensaje salvífico de la cruz, que nos da amor y paz y que nos impulsa a confesar el único mensaje del Evangelio de Cristo, como el mensaje que une ahora a las naciones, sin impedimento de lenguaje, sea que se hable español, inglés, francés, árabe. No hay discusión, pues bajo el mensaje de la cruz encontramos la catolicidad de la iglesia, la universalidad, la obra del Paracleto. Es allí donde encuentra sentido. Y nosotros, que por fe creemos esas palabras, somos también portavoces de ellas. Acuérdense lo que dice la lectura de San Mateo capítulo 28, y hacer discípulos a todas las naciones, sin distinción ahora de lengua, de idioma, porque Dios está con nosotros, dándonos también ese mismo don que lo dio a sus discípulos. La proclamación de Cristo crucificado y resucitado es la obra principal del Espíritu Santo. Él nos incluye, Él crea la fe, Él nos da la esperanza para que podamos tener la comunicación con Dios. Somos parte de su reino porque Él nos amó primero. Su Espíritu Santo produce en nosotros el poder amarle y también para amarnos nosotros como su comunidad, amarnos aquí entre nosotros. Por lo tanto, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad no depende de nosotros, sino es una respuesta al gran amor de Dios que evidencia que vivimos bajo su voluntad. Claro, está este mensaje de Dios para aquellos que obedecen su palabra. El que no lo obedece ya va diferente, pero el que obedece, ese mensaje de Dios está claro en su vida, y por lo cual llegamos a comprender que su paz realmente sobrepasa todo entendimiento. El Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo ofrece, no es la paz que se sustenta en un bienestar material,
No es una paz que se sustenta en la prosperidad, en si hoy tengo salud y mañana no, ni en nuestra comprensión de lo que es la paz, sino que está basada en la verdadera paz de Dios. ¿Cuál es esa paz? La Shalom, la que da alivio y esperanza en todo momento, aun cuando vivimos en las dificultades, en los problemas, en las aflicciones. La paz de Dios realmente es la dicha del cristiano, porque lo sustenta en todo momento, porque no se basa si yo hoy me siento bien o no me siento tan bien. No, si me siento bien, me sustenta, y si no, igualmente, porque es de Dios y viene para traerme realmente consuelo, alivio y fortaleza a mi vida. Y nos ayuda a tener al Espíritu Santo como guía, que me conduce a Cristo y a su palabra, que nos une como un solo pueblo. Aún cuando nosotros podemos hablar diferentes idiomas. Es aquí cuando nuestro Señor alimenta y anima a su iglesia a verlo donde Él se hace presente. En la proclamación de su palabra, en la entrega de su cuerpo y su sangre para traernos perdón y fortaleza de la fe. Ahora, nosotros podemos decir con certeza que estamos hablando un mismo idioma y comunicando ese mismo idioma, un mismo mensaje que nos une, aunque tengamos diferentes dialectos, porque son las palabras de nuestro Dios, reveladas en las Escrituras y hechas realidad en la persona de su Hijo Jesucristo, y que son creídas en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, somos unidos y enviados a proclamar esta palabra de verdad. No es para quedarnos con nosotros, es para llevarla y compartirla. Ahora con la certeza de la guía que el Espíritu Santo produce y coloca en nosotros palabras de este mensaje. Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Quien nos ayuda en nuestras debilidades y moldea nuestras palabras a esa santa voluntad de Dios. Y aun cuando el diablo pretenda obstaculizar esta obra, él no tiene autoridad, porque Cristo ya logró la victoria sobre su dominio. Y ahora Dios reina para siempre en su reino de gracia. Que estas palabras sean el mensaje más importante de tu vida. Que bajo la guía del Espíritu Santo tú puedas llevar esperanza anunciando las maravillas de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, para compartir su mensaje hasta el regreso glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria, sea el honor y toda la honra por los siglos infinitos. Amén.